En un centro psiquiátrico es asesinada por una de sus pacientes. Esto ocurría ayer y hoy el cuerpo de esta chica que tenía 29 años, creo recordar, su cuerpo se estaba incinerando a las 10 de esta mañana. Violeta Guarido, 29 años, ocurrió en ese centro de salud en Palencia. Una paciente con un cuchillo de 10 centímetros se abalanzó sobre ella y le hirió en el cuello. Perdió la vida casi de inmediato, fue trasladada al hospital, pero no hubo tiempo para salvar su vida. Enseguida vamos a estar en directo allí. Eran las 8 de la mañana cuando Violeta, una psicóloga zamorana de 29 años, llegaba al centro San Juan de Dios de Valencia, donde trabajaba desde hacía 6 meses. Minutos después entró en su despacho Amelia, una paciente del centro de 39 años que padece una enfermedad mental. En su mano llevaba un cuchillo de 10 centímetros. Entró a primera hora de la mañana en el despacho de la víctima, se lanzó sobre ella y le propinó varias puñaladas. La víctima fue estabilizada inicialmente por sus propios compañeros de trabajo. Los compañeros rápidamente la atendieron, de hecho han sido felicitados por los servicios de emergencia por la rapidez con la que se la atendió. Se taponó la herida, se la cogió una vía, se la consiguió reanimar y al hospital llegó consciente y con vida. Pero allí en el Hospital Río Carrión no pudieron hacer nada por salvarla. Según revela la autopsia que se le practicó ayer, las heridas infligidas en el cuello resultaron mortales. La agresora es natural de León y fue retenida en un principio por personal del propio Centro San Juan de Dios hasta que se personaron en el lugar del hecho los agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Ha pasado la noche en la comisaría de Palencia, donde declaró ante los agentes con actitud tranquila y sin dar ninguna explicación sobre lo ocurrido. Durante la mañana de hoy pasará a disposición judicial. Ahora lo principal para los investigadores es saber cómo pudo conseguir el arma del crimen. No sabemos todavía hasta el momento, por estar investigando los hechos, cómo ha podido conseguir este cuchillo. Esto se determinará en su caso posteriormente. Amelia tenía un régimen abierto, es decir, por las tardes podía salir del centro y moverse libremente por Palencia. La policía trata de averiguar si fue en una de esas salidas cuando se hizo con el cuchillo. Los restos mortales de la joven psicóloga fueron trasladados ayer por la tarde a Zamora, su ciudad natal, donde hoy será incinerada. Pues en nuestra mesa nos acompaña Juan José Díaz Franco, porque es psiquiatra y psicólogo clínico. Muy buenos días, buenos días, doctor. Vamos a ver, en estos centros en los que hay personas que tienen mermadas por sus facultades psiquiátricas, psicológicas, ¿no hay un sistema de seguridad que evite esto? Se supone que sí. No conozco exactamente el dispositivo que tiene en el hospital de San Juan de Dios, en Palencia, pero realmente claro que lo hay siempre. Lo que pasa es que algo habrá fallado o habrá sido que la paciente pues estaba considerada como no agresiva, no peligrosa, podía pulular por el centro, de forma que ha cometido pues este desatino. Tenemos que aclarar precisamente en este sentido, primero, que el Centro Asistencial San Juan de Dios es para personas con enfermedades mentales crónicas, como era el caso de la presunta agresora, pero donde también están drogodependientes y personas con discapacidad. En el caso de esta mujer, que es una mujer con una enfermedad mental, sí sabemos, y esto puede ser clave en este caso, porque lo fundamental que se pregunta a los investigadores es de dónde saca el cuchillo con el que asalta a Violeta, a la víctima. Porque no hay cuchillos en el centro psiquiátrico, no se come, claro, no hay cocinas, no hay nada. Se supone que dentro del dispositivo de seguridad, en el caso de las personas con enfermedades mentales crónicas, está totalmente restringido el acceso a ese tipo de material. Entonces, una de las claves puede ser que esta persona, esto nos lo ha confirmado la policía esta mañana, tenía un régimen abierto, es decir, por la mañana estaba en el centro, pero por la tarde tiene libertad para moverse por la ciudad. La policía misma nos decía que la gente está muy acostumbrado a verles por Palencia. Hay gente a la que, claro, por apariencia se le nota que puede tener algún problema. Hay un detector de metales para entrar. Exacto. En el centro. Nos decía el jefe de prensa de la policía. Hay gente a la que sí le ves, dices, este debe ser de San Juan de Dios, por el aspecto físico básicamente. Y otra gente que pasa absolutamente inadvertida. Y quizá esa libertad de movimiento pudiera explicar, a falta de que nos lo confirme la investigación, pues de dónde salió el arma del crimen que ha acabado con la vida de esta chica. Un arma que es un cuchillo de 10 centímetros, que es fácil de camuflar en principio. Sí. Claro. Normalmente, ¿qué protocolos tienen cuando ustedes están atendiendo a pacientes que creen que podrían ponerles en riesgo?
Hombre, no hay un protocolo definido ni hay un manual de procedimiento cuando tenemos delante un enfermo. La experiencia nos orienta sobre cómo tratar a las personas. Evidentemente, lo que tenemos que procurar es el trato directo y humano. Si yo tuviera un protocolo o tuviera un manual de procedimiento, seguramente estaría más rígido ante el paciente y entonces sería perjuicio para la calidad de la asistencia. Pero evidentemente lo único que tenemos es nuestra capacidad diagnóstica previa para saber con quién estamos hablando y luego la evolución que en cada momento pueda sufrir un paciente que en un momento pues puede ponerse de una forma... No es frecuente, ¿no? Estas cosas... No es frecuente. Y en los establecimientos de los Hermanos San Juan de Dios, que son modélicos, yo tendría que decir que todo lo que conozco de ellos es que lo hacen bien y lo llevan haciendo mucho tiempo. Allí dona muchísima gente y es un dolor que suceda esto en cualquier caso, en cualquier sitio. Lo que ocurre, señor Díaz Franco, que da la sensación de que este homicidio no era premeditado, es decir, no ha sido un brote psicótico por el que en el momento de una conversación con su paciente y de la psicóloga, pues al final ha sucedido lo que ha sucedido. ¿Qué puede explicar que alguien tenga premeditadamente, pueda matar a otro? Porque es un procedimiento muy largo. Hombre, en una mente enferma pasan muchísimas cosas, pero no todas son tan fáciles de abordar ni tan fáciles de comprender y, en cualquier caso, de minimizar o eliminar. ¿Qué puede pasarle a una persona que ha tenido esto? Pues puede pasarle que tuviera una idea fija, irrebatible por la lógica, y que en ese componente de idea fija que constituye la esencia del delirio, pues esta persona, con un delirio de persecución genérico o concreto por lo que pudiera pasar, pues actuara con un acting out, es decir, con un impulso imprevisible, y que podía haber sido dirigido no solamente a la terapeuta, que parece ser que era la habitual. He oído, no tengo noticias más tenemos específicas entendido del que era caso. paciente de ella. Pero podía haber sido con cualquier persona que estuviera alrededor. Pero también es una paciente, una psicóloga que llevaba... Yo tengo ahí un baile de fechas. Por un lado decíamos que eran 3 meses que llevaba trabajando, según María Gámez antes, y por otro lado decía que llevaba 5 o 6. De todas formas, no es mucho tiempo, ni 3 ni 6 meses, llevar con una paciente, ¿no? A mí me recuerda mucho este caso al de Noelia Domingo, ¿os acordáis? 2003, sí. Una doctora MIR justamente a Jiménez Díaz, que mató a 3 personas acuchilladas. Sufría una esquizofrenia paranoide, evidentemente pensaba que la estaban persiguiendo y demás, en su mente había otra visión y se llevó por delante 3 personas. Porque de la paciente, ¿qué sabemos? Nosotros en este momento no sabemos nada. Quiero decir, sabemos yo como... que es una mujer de 39 años, de León. La policía no nos confirma lo que varios medios locales apuntan, y es que ella padecía esquizofrenia, claro, en un grado importante y poquito más. ¿Y la esquizofrenia a qué tipo de comportamientos lleva? Bueno, una persona esquizofrénica pues es una persona a la que se le supone, como cualquier psicótico, un entramado delirante dentro de su procedimiento mental que puede dar lugar a esto o a cualquier otra cosa. Depende de qué característica sea el delirio. A veces de grandeza, a veces es de persecución, a veces de voces, de cosas. Entonces, pues eso serían alucinaciones que acompañan al componente delirante, que las dos cosas, delirio y alucinaciones, configuran la esencia de lo psicótico, más alteraciones perceptivas, más alteraciones de la emotividad, más etcétera. Un cortejo sintomático importante presidido fundamentalmente por delirio, que es lo que seguramente le haya llevado a esta persona, delirio tipo persecutorio, de tipo otro tipo cualquiera, y las alucinaciones. Estos días, ayer concretamente, antes de ayer, analizábamos aquí, por motivo de unos sucesos en el hospital de Villagarcía de Arousa, las agresiones a los médicos, que son uno de los colectivos más agredidos. Dentro de ellos, los psiquiatras son profesión de riesgo. ¿Se sienten más amenazados que el resto de sus compañeros? A ver, los psiquiatras estamos muy señalados, desgraciadamente, para bien y para mal. Sí. Cuando se habla de suicidios, nos ponen como
como una de las profesiones de riesgo más evidente, junto a anestesistas y otros. En este caso, los que más sufren agresiones, no mortales, quizá, también mortales, porque tenemos el caso de esa pobre compañera de Murcia que en 2009 fue asesinada por un paciente, ¿no? Vamos a ver, los que más sufren agresión son los médicos de primaria, con un 68% de todas las agresiones que se hacen. Nosotros manejamos estadísticas desde las organizaciones médicas que no son tan actuales como para tener ahora los datos del año 13, pero sí tenemos los del año 12 y tenemos 416 agresiones en ese periodo, que felizmente, aunque desgraciadamente por la comisión de esos hechos, son menos, un 16% menos que hubo en el año 11. Tendríamos que ir decreciendo hasta anular esta situación, y para eso tendríamos que contar con un arsenal de medidas de tipo jurídico, porque hasta ahora estamos amparados por el artículo 550 hasta el 555 del Código Penal, con una tipificación genérica de autoridad. ¿Nos podemos comparar con otros países cómo lo hacen, sus sistemas de seguridad? Es decir, yo creo que con esto, Marilo, con una situación de gran control jurídico hasta el que podamos llegar, extremando las posibilidades. Ahora mismo nosotros creo que debiéramos reclamar pues con la mayor energía que se produzca en todo el territorio nacional lo que se ha producido en algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, vamos a conocer también, perdóname un segundito, es que tengo a María Gámez en directo, por favor, pendiente también, porque nos tiene que decir a ver dónde está la presunta asesina ingresada, si es que está en un psiquiátrico, en un centro hospitalario. María. Pues Marilos, podemos decir que nos acaban de decir desde Subdelegación de Gobierno que en estos momentos acaba de pasar a disposición judicial. Ha pasado la noche en una comisaría y, como decimos, en estos momentos se está declarando ante el juez y se espera, según nos han dicho, que una vez que haya declarado la envía a prisión, y va a ser una prisión lógicamente con algún tipo de atención hospitalaria para presos con algún tipo de enfermedad mental. María, por lo que sabemos nosotros, tenemos entendido que esta supuesta agresora estaba recibiendo una atención llamada modelo afectivo de la Universidad de California, que consiste básicamente en que el terapeuta o la terapeuta en este caso se trata de acercar a su paciente a través del calor, de la afectividad. No sé si nos puedes contar algo más sobre el tipo de tratamiento que estaba siguiendo. Aquí en el centro no nos han querido hacer, han declinado hacer ningún tipo de comentarios. Simplemente cuando hemos estado antes en el tanatorio donde la víctima, donde Violeta ha sido incinerada a primera hora de esta mañana, un familiar nos ha dicho que a ellos lo que les han dicho es que esta paciente, la agresora, sufría brotes esquizofrénicos. Pero desde el centro no nos han querido confirmar nada. De hecho, Carlos, hemos venido aquí citados en un primer momento por el comité de empresa porque nos decían que a las 12 se iban a concentrar aquí todos los trabajadores. Lo han hecho, pero lo han hecho dentro, a las puertas de la dirección, a las puertas del edificio que tengo a mis espaldas. Y a nosotros en ningún momento se nos ha permitido el acceso, ni siquiera acercarnos a grabar esa concentración. Luego, después, una vez terminada esa concentración, que ha durado unos 10 minutos, de un centenar de trabajadores de este centro, ha salido un delegado del comité de empresa, nos ha salido un comunicado en el cual nos ha dicho que muestran su profundo pesar respecto al fallecimiento de Violeta, que envían sus condolencias a la familia, también a los amigos, y dicen que Violeta ha dejado en ellos una honda huella y un recuerdo, y han destacado de ellos su humanidad y su profesionalidad a la hora de atender a los enfermos. Pero, como decimos, no ha querido decir nada más. Nos han dicho que no se les ha permitido hacer ningún tipo de declaración más allá de este comunicado. Claro. Y, como os decimos, de momento aquí hermetismo total. La dirección no ha querido hacer ningún tipo de declaración, y de hecho, como decimos, no nos han dejado ni pasar a grabar esa concentración. Gracias, María Gámez. Hombre, también hay que ver qué se le puede pasar por la cabeza. Están obligados por el secreto profesional, ¿verdad? Ustedes no pueden contar. Hombre, evidentemente no es el momento para hablar de cómo estaba tratándosele, qué recursos utilizaba la compañera fallecida.
porque realmente pues habrá que utilizar la cautela necesaria para aquilatar los datos y para no crear ningún tipo de alarma ni ningún tipo de deserción en la población, que podría interpretar algunos datos de urgencia muy periodísticos pero poco profesionales, quizá desde el punto de vista psicopsiquiátrico, y que yo creo que es razonable que la dirección del centro guarde un cierto silencio protector de la víctima, que a fin de cuentas pues es a quien tenemos que proteger y a su familia. Gracias. Chicos, portaros bien, ¿eh? Los deberes, ¿eh? Lo intentaremos. En eso estamos.